Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Estamos en Cultura Guatemalteca y aperturamos la guía número 4. Si se recuerdan, en la guía número 3 estuvimos hablando de lo que eran las artesanías en Guatemala. Vimos, por ejemplo, qué era la cerámica, qué era la cestería, vimos qué era la alfarería, vimos qué era, por ejemplo, una de las actividades artesanales en Guatemala, que es un emblema, podríamos decirlo, es los barriletes de Zumpango, que se elaboran con diferentes diseños, pero en sí tienen un enfoque cultural. Eh, Otro de los aspectos artesanales en nuestro país pues, es la elaboración de algunos artefactos como anillos, aretes, pulseras, collares a base de plata, que sería la platería, la jarcía, que también se elabora en Guatemala, las jícaras como parte también de la expresión artística o artesanal que hay en nuestro país. Pero también tenemos que recordar que Guatemala no solo se caracteriza, mire, pues el folclore se divide en tres, esto ya se los he dicho en repetidas ocasiones. Está el folclore ecológico o material, el folclore social y el folclore espiritual mental. Son 4 tipos de folclore. El folclore, la función del folclore es que algo muy importante es que geográficamente se identifica. Dentro de los recursos o elementos del folclore hay cosas que son palpables o que son tangibles. Entonces, en el caso del ergológico material, entrarían todas las artesanías, entraría la gastronomía, entraría la elaboración de textiles, bordados y todo lo que se hace en Guatemala. Pero también vamos a ver acá en esta guía, nos habla de lo que son las fiestas y nos habla de los instrumentos autóctonos de Guatemala. Ahora bien, en las fiestas todos los elementos artesanales aparecen como un elemento artístico. Por ejemplo, cuando se celebra la feria de la localidad donde uno vive, ustedes han visto, ¿verdad? Me imagino que han sido partícipes de las ferias. Entonces ustedes se han dado cuenta que realizan diversas actividades de hecho las ferias son en honor a un patrono. La Iglesia Católica tiene a una deidad, por decirlo así, o tienen a alguien que es sumamente importante, que es su patrono. Ahora, algo que quiero que quede bien claro, y esto yo he explicado en repetidas ocasiones, yo sé que dentro de nuestro credo o nuestra ideología, todos tenemos una postura distinta. Por ejemplo, no sé si así sea, pero acá vemos evangélicos. Hay católicos y probablemente hay un testigo de Jehová, hay un mormón, hay un sabático. Entonces todos tenemos un credo diferente. En el caso de la Iglesia Católica, tenemos que entender que muchas de las costumbres, de las tradiciones, de las festividades que se realizan para un sector de la población no es con el sentido en que lo ve la iglesia. Por ejemplo, cuando usted va a una procesión, usted lo hace con ese fervor, lo hace con esa identidad. ¿Quiénes son católicos? Sin afán de clasificar ni nada de eso. ¿Hay católicos acá? ¿Sí? Entonces, obviamente usted lo hace con esa devoción, con esa entrega, con ese amor al santo o el patrono de su localidad, entre otros personajes que son relevantes. Entonces, hay otro sector que lo vamos a ver desde el punto de vista artístico. Por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿se recuerdan que hablamos de este tema también? Por ejemplo, las alfombras de la antigua Guatemala. ¿Quiénes elaboran alfombras? A ver, ¿quiénes elaboran alfombras? ¿Han elaborado alguna vez, en alguna ocasión, han ayudado a los que han elaborado alfombras? ¿Sí? Ahora, obviamente, esto es una forma de arte, pero más allá de verlo como arte, se ve como ese fervor, ¿sí? Yo creo que es así, ¿verdad? Que usted sabe que sobre esa alfombra va a pasar la procesión, va a pasar el santo, va a pasar la Virgen, no sé quiénes más tengan de su localidad, porque cada pueblo tiene a un personaje que le identifica, por eso lo digo. Entonces, usted lo ve desde el punto de vista credo, pero hay un sector de la población, si hablamos de turistas,
lo van a ver como una parte artística de nuestro país. Entonces quiero dejar bien claro esto, porque el hecho, vuelvo y repito, yo no lo comparto, pero lo respeto. Tenemos que manejar ciertos criterios. Esto es parte de la identidad cultural de nuestro país. Por ejemplo, si yo coloco acá, yo creo que todos lo han visto, los barriletes gigantes de Zumpango. Todos hemos visto eso, ¿verdad? ¿Alguien ha visitado en alguna ocasión ese día? ¿No? Bueno, en lo personal sí he tenido la oportunidad de estar allá. Y si ustedes ven en los barriletes, plasman, ¿qué es lo que plasman ahí? La vida diaria de los pueblos indígenas. Cómo viven, qué piensan, algunos personajes importantes. Pero, ¿por qué elevan los barriletes? ¿Alguien sabe por qué los elevan? ¿Alguien es de Zumpango? ¿No? ¿No saben por qué los elevan? En la Iglesia Católica, yo recuerdo en una ocasión falleció una persona que conocía y me recuerdo que como a los 8 días nos invitaron porque le iban a hacer un rezo a la persona. Tiene la creencia que el alma hay que despedirlo. Entonces hacen una oración para poder despedir a la persona. Esto es similar. La cultura en el ámbito religioso hace el levantamiento de los barriletes porque dice que están despidiendo los muertos o sus santos. Entonces, si usted no cree en eso, usted esto lo va a ver como una cuestión artística, usted lo va a ver como una cuestión de creatividad, más no se va a sentir identificado. Entonces tenemos que comprender que la cultura en Guatemala, ese es uno de los enfoques culturales en nuestro país. Ahora bien, esto es parte del arte. Vean todo lo que se plasma, todos los diseños, diferentes personajes de la cultura maya. ¿Sí? De hecho, que no solo de la cultura maya, sino también de la forma de vida diaria. Entonces, eso es lo que plasman en estos barriletes. Pero tiene un enfoque religioso. Entonces, si regresamos a nuestro contenido, las fiestas en Guatemala, y aquí voy a hacer un paréntesis, por la resolución del material. Lamentablemente libros de cultura de Guatemala no hay. De hecho, este es un folleto que ya está bastante deteriorado. Al quererlo aclarar, esto es la mayor claridad que se obtiene, pero yo se los voy a parafrasear, ¿verdad? Ustedes para que puedan entenderlo si no lo logran entender. Entonces, acá nos habla de las fiestas, nos habla de la música, nos habla de la gastronomía tradicional que hay en nuestro país. Guatemala se caracteriza porque en el ámbito social, en el folclore social, Guatemala está compuesta por 22 departamentos, más de 300 municipios. De hecho, hay una estadística de 341 municipios en toda Guatemala, pero cada municipio tiene un patrono. Entonces, en cada municipio y en cada cabecera departamental se celebra la feria, ¿sí o no? Y es en honor a ese patrono. Si queremos hablar de las fiestas en Guatemala, las principales van a ser las ferias. Claro que sobresalen algunas, como por ejemplo, ¿alguien ha ido a la feria de la ciudad de Guatemala? ¿Alguien ha visitado el día de la feria? De hecho, esta es muy nombrada, es muy reconocida. Porque miren ustedes que hacen que los juegos, hacen las procesiones, que hacen ciertas actividades, recubren un parque, entonces hay bastante actividad cultural, pero es en honor a un patrono, es muy reconocida. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar de la feria de Shela? ¿Alguien ha escuchado hablar de esta feria? ¿No? Vean, es que es bastante llamativo, incluso grupos musicales extranjeros, de todo, porque en Guatemala hay ciertos departamentos o municipios que le dan bastante prioridad, que le dan bastante relevancia. Entonces, una de las principales fiestas tradicionales en Guatemala son las ferias en honor a los patronos de la localidad. Y Guatemala se caracteriza en su mayoría, mire, dice la cultura guatemalteca
obviamente en Guatemala resalta la gastronomía, resalta las ferias, resaltan los instrumentos autóctonos, es decir, todos aquellos elementos que hacen a Guatemala sobresalir de los países hablemos de Centroamérica, puesto que Guatemala tiene mucha cultura. Razón, en Guatemala si hablamos de la cultura maya hay 22 grupos étnicos, entonces eso también influye. Influye el tema de la Iglesia Católica e influye la ideología de la cultura maya. Entonces, todo eso, al unirlo entre sí, es parte de la identidad cultural, no digo propia, sino de nuestra nación, y eso lo tenemos que tener bastante claro. Mire, las fiestas populares, vea, se realizan en nuestro país y empiezan a partir del mes de enero. Una de las principales celebraciones que hay en Guatemala en el mes de enero es el Día de Reyes. ¿Sí o no? ¿En su localidad celebran el Día de Reyes? ¿Sí o no? Que salen a caminar, que la procesión, que van los reyes, que las cofradías se activan. Entonces es parte de la celebración. Febrero, ¿qué se celebra en febrero? En el mes de febrero. ¿Qué fiesta hay en el mes de febrero? Si lo queremos ver en general, hay ciertas tradiciones, no son fiestas, son tradiciones. Por ejemplo, el Día del Cariño es una tradición, ¿sí? El Día del Amor y la Amistad es una tradición, entonces no lo podemos comparar con una fiesta. Vayámonos a marzo, ¿qué hay en marzo? Entre marzo y abril, ¿qué fiestas hay en Guatemala? La Semana Santa. Y ustedes saben que la Semana Santa, el Corpus Christi, ¿de dónde es esa celebración? A ver, aquí en Chimaltenango, de hecho Chimaltenango sobresale por eso. Es de Patzún. ¿Alguien es de Patzún? Y vean, ¿quién es de Patzún? Ay, compañero, mejor que nadie lo sabe. Es muy celebrado Corpus Christi en Patzún. De hecho, Patzún sobresale en toda Guatemala, porque la celebración que hacen ahí, más de 15 días, ¿verdad? Desde antes ellos empiezan y de hecho, según lo que yo entendí es que hay una semana para la población, como digamos, porque está como dividida las clases y hay una para la población indígena y una para la población ladina, algo así, ¿verdad? Y la celebración es bastante fuerte. Entonces, miren, esto es parte de los festejos que hay en Guatemala, pero si usted ve, aquí predomina la Iglesia Católica, entonces yo no quiero que usted piense que hay algo en contra de, sino tenemos que comprender que muchas de las festividades de la Iglesia son parte del atractivo turístico. ¿Hay turistas allá en Paxón durante esta semana, sí o no? Las personas viendo, observando, tomando fotografías, dando a conocer la cultura del pueblo, porque esa es la identidad, eso se identifica literal a este pueblo. Entonces tenemos que comprender que durante los 12 meses del año van a haber una serie de celebraciones que van a responder a las festividades en nuestro país, en los 22 departamentos, en la totalidad de municipios. Sumémosle a ello de que ya hablamos de la expresión artística, jícaras, chinchines, tecomates, tapetes, sombreros y todo lo que se elabora en Guatemala, surge y se expresa a través de estas festividades. Se utilizan como elementos decorativos o bien están a la disposición, a la venta del público en general. Entonces ahí vemos que cumple su función el folclore social, que es unir a la comunidad y que se dé ese traspaso de la cultura. Entonces, si hablamos de las fiestas populares en nuestro país, hay muchas fiestas populares en Guatemala. Habría que ver un calendario, que ese es el trabajo que van a realizar a continuación, para poder determinar la identidad de fiestas que hay en nuestro país. Las procesiones. Ahora, yo no soy católica, ustedes lo saben, se los he compartido, pero sí sé que la Iglesia Católica tiene cofradías y están las cofradías de la Iglesia Católica y las cofradías culturales, ¿sí o no? Los que son católicos, ¿sí o no? Entonces, la de la Iglesia Católica celebra y se centra en todos aquellos festejos que son del patrono, literal de la Iglesia. Las culturales no. En las culturales vamos a ver los convites, vamos a ver las manifestaciones, las costumbres y tradiciones que se hacen durante todo el año. Hay ciertas fechas o meses del año en donde van a sobresalir y ahí entra en acción las cofradías culturales, en donde vamos a encontrar a las pecheles, vamos a encontrar a los cofrades
¿Sí o no? Ustedes saben mejor que yo, porque ustedes son pertenecientes. Entonces, tenemos que comprender que todo eso es parte del atractivo artístico-cultural que hay en nuestro país. Ve aquí mencionan al Corpus Christi, esto principalmente Patzún, Chimaltenango. La celebración se inicia, vea, después del Domingo de la Santísima Trinidad, durante el mes de junio y concluye en noviembre, antes del primer domingo. Mire, todo el tiempo, pero yo tengo entendido que ellos inician con marcar fechas, ¿verdad? Si ustedes de Patzún saben mejor que yo, empiezan desde ahorita, de hecho desde la Semana Santa ya empezó como su conteo y empiezan ellos a marcar fechas para llegar a este proceso que vean es de junio a el mes de, en junio dice, y concluye en noviembre. Entonces es una celebración bastante prolongada, claro que lleva tiempos, pero sobresale más durante 2 semanas, dura el festejo aproximadamente. Ahora vea, dice, esta celebración religiosa da lugar a una serie de manifestaciones materiales como la elaboración de hermosas alfombras de acerrín pintado, en el caso de Patzum, y la venta de palomitas hechas con algodón o esponja, así como monitos, localmente llamados micos, confeccionados con los mismos materiales, aunque recientemente se ha introducido el plástico. El día de San Juan, el 24 de junio, se celebra con pompa en aquellos pueblos que tienen al santo como su patrono. Entonces, si se da cuenta usted acá y sigue leyendo, todas las festividades en Guatemala van a ser en relación a las ferias, a los patronos que hay en cada localidad. Entonces, no podemos generalizar. Algunas sí, por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, el Día de Reyes, por ejemplo, podemos generalizar, por ejemplo, en diciembre, Navidad, Año Nuevo. No podríamos decir la quema del diablo porque esa es una tradición, ¿sí? Entonces estamos hablando de fiestas que se celebren en nuestro país. Por ejemplo, en Guatemala hay una celebración, que ahí voy a ese otro punto también. Como guatemaltecos tenemos que tener cultura cívica, ¿sí? Es decir, usted tiene que saber que hay un himno nacional, que hay un juramento de la bandera, que hay símbolos patrios, que hay fechas en donde se celebra la independencia de nuestro país, que hay personajes relevantes y eso es cultura cívica y también eso es parte de nuestra identidad nacional. Entonces, una celebración muy importante para todos los guatemaltecos es la independencia de nuestro país, ¿sí o no? Aunque estamos confundidos en la fecha, porque el 15 de septiembre de 1821, que hacemos nosotros referencia cada año, no fue la independencia de Guatemala, el país. Guatemala se independiza en el mes de marzo del año 1847. El 15 de septiembre de 1821 se celebra la independencia de América, de Centroamérica o las Provincias Unidas, que abarcaba parte de México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces es parte de comprender la historia, pero es una celebración que está en nuestro país. Entonces tenemos que comprender que sobresalen las ferias patronales porque obviamente van dirigidas al patrono de la localidad. Ahora, la Iglesia Católica es importante porque de ahí parte la ideología, no de la cultura maya ni de ninguna otra denominación o credo. Entonces tenemos que saber separar. ¿Alguien ha visitado Chichicastenango en alguna ocasión? ¿Alguien ha visitado Chichicastenango? Ustedes hablen. ¿Qué tienen? Están tímidos el día de hoy. Esa iglesia se llama, es la iglesia de Santo Tomás. Esto está en Chichicastenango. ¿O la han visto? ¿No? Miren ustedes, esta iglesia se caracteriza y de hecho es muy llamativa porque miren, se dan cuenta todas las flores que están vendiendo ahí. Al entrar a la iglesia, tienen a sus patronos, los tienen en sus, ¿cómo? ¿Cómo? Ándalas. Ándalas. Bueno, y están ahí todos. Y son de los diferentes pueblitos de Chichicastenango. Ni siquiera es solo el de Chichicastenango, sino es de los diferentes pueblos. Y ahí están.
los que identifican a cada localidad. Pero es algo bien curioso porque usted sabe que una iglesia católica que tiene su patrono, como que la acción entre la iglesia católica y la ideología maya no es la misma, porque usted sabe que por ejemplo, los sacerdotes mayas, ellos hacen rituales, ellos hacen ceremonias, ellos hacen sacrificios, pero hay una fusión. Entonces es bien curioso porque en el graderío, observe usted ahí en las imágenes, están haciendo rituales, están haciendo más de algunas ceremonias, y de hecho tienen incensarios, tienen velas de diferentes colores, tienen flores, están quemando, están haciendo sus oraciones y lo están realizando. Entonces, yo soy del siguiente criterio: yo no lo comparto, pero lo respeto. Cuando llegamos en una ocasión, tuvimos la experiencia de estar en este lugar. Cuando llegamos al lugar y nos percatamos de todo esto, parte del tour era conocer la iglesia. Para algunos fue una experiencia que bonito porque obviamente son católicos. Para otro sector del grupo dijo no, e incluso me tocó compartir con un joven que me dijo es pecado. Si yo lo digo así libremente, usted como católico se va a sentir ofendido, ¿sí o no? Porque usted dice, ¿cómo es posible que digan que es pecado? Porque usted tiene su credo, usted tiene su fe. Entonces, también tenemos que comprender que la iglesia evangélica hay doctrinas. Está la sala evangélica, está los pentecostés y así sucesivamente. Incluso en la sala evangélica esto es pecado. Esto es pecado. Tener una televisión en casa es pecado. Tener una radio es pecado. Como para los, creo que son los mormones que no toman café. El café es pecado, pero sí pueden tomar cerveza y bailar, eso no es pecado. Entonces es como irónico, ¿verdad? Pero usted dice, es parte de su credo. Entonces nos vamos a topar con situaciones así y nosotros tenemos que tener una mentalidad abierta, tenemos que tener un juicio y un criterio abierto y no fácilmente dejarnos llevar por los distintos criterios. ¿Está claro? O sea, tenemos que tener mucho cuidado en esos puntos. Hay que tener mucho cuidado porque si usted no está firme, si usted no está seguro, fácilmente usted se puede, incluso hasta puede ser motivo de molestia. Visitamos esta iglesia, yo me percaté de que estaban haciendo los rituales dentro de la iglesia, estaban los cofrades, estaba el padre, el cura o el sacerdote, estaba allí. Entonces el enfoque es como cultura maya, iglesia católica, es una fusión. Entonces esto es parte de la identidad cultural de muchos pueblos en Guatemala. Cada quien tiene libertad de expresión y de hecho eso lo dice la Constitución Política de la República. Lea a partir del artículo 66 de nuestra Constitución y usted va a entender que la libertad y la identidad cultural es una ley en Guatemala. Ni siquiera es una opción, es una ley en nuestro país. Entonces, aquí es donde caemos a que no podemos nosotros como clasificar. Yo creo que ese es el término correcto. No podemos nosotros clasificar porque definitivamente nosotros estaríamos errando respecto a lo que queremos dar a conocer. Entonces, por cuestión de tiempo, pues me voy a detener hasta acá. Recuérdense que estamos hablando de las fiestas más sobresalientes o populares que hay en nuestro país.